Bien, vamos a expresar ahora los números complejos en su forma trigonométrica. Nosotros ya vimos en un video anterior que cuando el z está expresado en la forma binómica, aparece la parte real, una suma o una resta y la parte imaginaria. Lo que vamos a hacer ahora es dar ejemplos, ¿sí?, numéricos de cómo expresar a estos números complejos en la forma trigonométrica. Y vamos a ver qué pasa en cada uno de los cuadrantes. Vamos a arrancar con el primer cuadrante. Entonces, ¿qué significa que esté en el primer cuadrante? Si yo pienso en una circunferencia, este sería el primer cuadrante, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto, ¿sí? Si pensamos en esta circunferencia en conceptos de ángulos, siempre vamos a arrancar a contar desde acá, ¿sí? Y acá tenemos 0 grados. El primer cuadrante va desde 0 grados hasta 90 grados. El segundo cuadrante va de los 90 grados a los 180 grados. El tercer cuadrante va del 180 a los 270 grados y el cuarto cuadrante de 270 hasta los 360 grados, y ahí dimos una vuelta completa. Bien, entonces vamos a indicar cómo calcular esta forma trigonométrica en cada uno de los cuadrantes. ¿Qué significa que este z esté en el primer cuadrante? Que tanto la parte real como la parte imaginaria van a estar en esta parte y esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte real tiene que ser positiva, ¿sí? Y que la parte imaginaria también tiene que ser positiva. Pensemos que tomamos positivos para acá, ¿sí? Como si hiciéramos así, positivos para acá y positivos para arriba, ¿sí?, en un eje cartesiano. Entonces, quien esté en el segundo cuadrante va a tener la parte real negativa y la parte imaginaria positiva. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que en el eje de las X nosotros representábamos la parte real y en el eje de las Y representábamos la parte imaginaria? Bien, entonces, este primer z que vamos a representar, que vale 1,3, acá lo escribí en forma cartesiana, ¿sí? Y también lo escribí en la forma binómica, 1 más 3i. Nosotros podemos tenerlo expresado en forma binómica, lo podemos expresar en forma cartesiana para después representar. Entonces, si yo represento este z, nos queda en la parte real el 1, que es este, y este 3 va a quedar marcado en la parte imaginaria. Entonces, unimos esos dos valores y desde el centro, desde el eje de coordenadas, trazamos una recta que termina con una flecha en donde se unen estos dos zetas. Ese es su final, no sigue, ¿sí? Esta recta queda ahí, ¿bien? Entonces, acá tenemos, una vez que lo tenemos representado, yo acá les puse primero, siempre es muy importante representar. Cuando estoy en el primer cuadrante no pasa nada, pero cuando paso al segundo, tercero, cuarto, es muy importante representarlo para ver de calcular bien el ángulo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a calcular lo que llamamos el módulo, cálculo del módulo de ese número complejo. Porque tenemos que recordar, que lo voy a poner acá arriba, ¿sí?, que el número complejo expresado en la forma trigonométrica se escribía de esta forma. Rho, ¿sí?, que esto es lo que vamos a llamar módulo, por coseno de un ángulo alfa más o menos el seno de un ángulo alfa y. O sea, esta va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. Esta es la forma trigonométrica, ¿sí? A esto tenemos que llegar. Entonces, necesitamos calcular el módulo y también vamos a necesitar calcular este ángulo alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo del módulo que llamamos ρ. Si vemos en el gráfico que hicimos recién, en la representación gráfica, lo que tenemos que calcular es esta distancia, ¿sí? Esta distancia que tenemos acá es lo que llamamos ρ, ¿sí? Esta distancia del ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este ρ? Si miramos de vuelta el gráfico, podemos pensar que esta distancia,
nosotros lo podemos comparar con una hipotenusa y que tenemos esta altura y esta base de este triángulo. Entonces, si tenemos esta altura que vale 3, ¿sí? La tenemos. Podríamos pensar con el ángulo alfa, si este es el ángulo alfa, ¿sí? Siempre el ángulo alfa, siempre sale desde la horizontal hasta tocar el módulo del número complejo que nosotros estamos representando. Siempre va a salir de acá, ¿bien? Con respecto a este ángulo alfa, este podría ser un cateto opuesto, y con respecto a este ángulo alfa, esta distancia podría ser un cateto adyacente. Por ahora solo queremos ver, para calcular el módulo, que esta distancia vale 3, ¿sí? Y que esta distancia, que es la base, vale 1. Entonces, para calcular el módulo, vamos a usar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos el valor de estos dos catetos, tenemos esta altura de 3 y esta base de 1, para calcular esta diagonal que sería la hipotenusa, que es lo que llamamos módulo. Entonces, este módulo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué puse a y b? Porque a es la parte real, b es la parte imaginaria. Ahí lo puse como en forma general. Ahora voy a ir específicamente a nuestro ejemplo. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Rho entonces vale la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado es 1, 9 más 1, 10. La raíz cuadrada de 10. Este es el valor del módulo de este número complejo, es decir, esta distancia. Y lo segundo que vamos a hacer es el cálculo del ángulo de este ángulo alfa, ¿sí? Y ahora sí, para calcular este ángulo alfa, vamos a usar lo que yo les decía recién, esto de los catetos, ¿sí? Porque esta distancia de 3 con respecto a este ángulo alfa, esto sería un cateto opuesto. Ay, perdón, que no estaba marcando acá. Con respecto a este ángulo alfa, esta distancia es un cateto opuesto. Y este que tengo acá es un cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. Entonces, la tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. Eso ya lo sabemos, ¿sí? La tangente de alfa, en este caso, va a ser el opuesto, que valía 3, dividido el adyacente, que vale 1. 3 dividido 1. Aquí es donde agarramos la calculadora. Agarramos la calculadora y podemos calcular la tangente de 3. 3 dividido 1, 3. Pero nosotros no necesitamos calcular la tangente. Nosotros lo que necesitamos calcular es cuánto vale este ángulo alfa. Entonces, para calcular este ángulo alfa, ¿sí? Agarramos la calculadora y ponemos shift tan de tangente, me escribe tangente a la menos 1, que es la inversa, y el valor que necesitamos calcular es de 3. Ponemos igual y nos da 71,57 grados, ¿sí? Entonces, ese es el valor del ángulo. 71,57 grados. Este es el valor de alfa. Entonces, una vez que tenemos tanto el módulo como el alfa, podemos expresar este número complejo en su forma trigonométrica de la siguiente forma. Rho por el coseno de alfa más seno alfa i. Nuestro rho vale 10, raíz de 10, por, abro paréntesis, coseno de ¿quién? Del ángulo alfa, que era 71,57 grados, más seno de 71,57 grados y. Bueno, una vez que tenemos la forma trigonométrica, después podemos expresarlo en su forma polar
porque la forma polar simplemente era expresar el módulo, coma, el ángulo, pero lo vamos a ver después. Ahora les propongo que ustedes, de la misma forma que yo resolví o representé la forma trigonométrica de un z que está en el primer cuadrante, ustedes también lo hagan. Y vamos a trabajar con este z de ejemplo. Este va a ser el de ejemplo que van a hacer ustedes. Que z1 vale 3 en la parte real más 4i. Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ustedes ahora.